Bueno, pues yo les decía también al comienzo que este programa no hubiera sido posible sin la presencia de Negar Granado, abogado venezolano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí un placer acompañarte. Y Diego Ariá, expresidente del Consejo de Seguridad. Muchísimas gracias también, Diego, por acompañarnos en la tarde de hoy. Si me pareces, Diego, voy a comenzar contigo, porque la pregunta del millón es ¿por qué a los venezolanos y no al resto de las comunidades en este momento? ¿Y por qué y desde qué punto van a ser deportados? Porque se hablaba del miércoles, pero estos 300 estaban ya aquí en los Estados Unidos. Gracias, María. Si me permite comenzar por la segunda parte de tu pregunta. Yo ayer casualmente a las 6 de la tarde recibí un video del venezolano, de uno de los 150 venezolanos que estaban en Juárez, que se llama Jesús Rivero, en el cual me comienza a mostrar que ellos estaban antes de la medida que tomó el gobierno de Biden. Algunos estaban desde el 10, otros el 11, antes del 12 de octubre. Incluso estaban retenidos algunos por 4 o 5 días en los sitios de retención en los Estados Unidos. Y sorpresivamente, al día siguiente, cuando se toma la nueva decisión de política de los Estados Unidos, los montan en un autobús y los bajan a pasos del paso peatonal con la ciudad de Juárez. Esto realmente, primero, es la aplicación en retroacción, aplicando un principio que evidentemente no es legal, y al mismo tiempo dejar a esta gente que los entregan del otro lado de la frontera. Algunos enseñaban los pequeños billetes que tenían 60 pesos mexicanos, 80 pesos mexicanos, y los dejan en el desamparo total. Ya ahora, para ver por qué solamente a los venezolanos, yo creo que ahí están tratando de compensar un poco las recientes críticas que tienen que ver con el canje realmente de los narcos sobrinos de Maduro por los 6 ciudadanos norteamericanos. Es una confusión de valores en el cual las únicas víctimas, y te repito, yo quiero insistirlo, son estos venezolanos que están hoy. Estos son 150. Yo entiendo muy bien la política norteamericana de inmigración, nunca ha sido perfecta y creo que dista mucho de llegar a serlo, porque en el fondo demasiada gente quiere entrar aquí, pero en el caso específico de estos venezolanos es realmente un caso ilegal. En el fondo no es si es de deportación, como ellos dicen, o es de rechazo. Bueno, imagínate si se estaba hablando de que algunos de los venezolanos que habían llegado entre otras nacionalidades y que habían sido trasladados, por ejemplo, en autobuses sin su aparente consentimiento, ya tenían abogados y todo lo demás pues para poder demandar. En el caso de un de un venezolano que ya estuviera en Estados Unidos y que ya tuviera su entrada sellada en Estados Unidos antes de entrar en vigor esta medida, que le hayan desplazado, como los están desplazando en estos momentos. Hablé un poquito antes con algunos de ellos, estaban siendo trasladados en un autobús hasta el DF, hasta el Distrito Federal. Eso, quiero decir, rompe cualquier acuerdo y cualquier regla. Definitivamente pone en tela de juicio la política de prevalencia de los derechos humanos que ha mantenido los Estados Unidos. De alguna u otra forma también debemos entender de que la puerta franca que había en la frontera había que cerrarla por un tema de seguridad para los Estados Unidos, pero no debemos utilizar a los venezolanos única y exclusivamente para cerrar esa puerta franca. O sea, no está concebido que el programa migratorio venezolano, que le da la oportunidad solo a 24.000 venezolanos que sean esponsoreados, va a paliar la situación catastrófica y crítica que existe en Venezuela y va a parar la marcha de los migrantes que de alguna u otra forma van a tratar de seguir llegando a la frontera sur de los Estados Unidos. Adicional a eso, debemos entender de que la situación de Venezuela es una situación muy compleja. ¿Qué pasa? Por una crisis económica, por una crisis política y por una crisis humanitaria. Y adicional a eso, también tenemos que entender que la utilización del título 42 para poder deportar a los venezolanos, que algunos ya estaban previamente antes de la entrada en vigencia de este programa en los Estados Unidos, es por motivos de salud pública. O sea, no tienen motivación para hacer la deportación de las personas que estaban antes del 12 de octubre, que fue la fecha que entró en vigencia este programa. Y aparte, perdónenme ustedes, pero esto es muy claro, la crisis de la frontera lleva 2 años.
Nosotros, los medios de comunicación, al menos los que hemos querido mostrar las imágenes sin inventarnos nada, les hemos mostrado cómo era esa entrada continua de personas llegadas de diferentes nacionalidades, es decir, llegaban desde África. No estoy hablando solamente de haitianos, centroamericanos y tal, o sea, desde África. Y esto se ha negado. ¿Por qué actuar así justo 4 semanas antes de las elecciones de medio término? Cuando este tema le jala ya de las orejas y es absolutamente visible lo que está ocurriendo, porque antes no lo era, ahora sí es visible. Vamos a escuchar qué es lo que han dicho los venezolanos que están haciendo ahora mismo ese periplo después de haber sido deportados. Entré aquí a Estados Unidos, nos regresaron, no nos dieron respuesta, nos tomaron la huella, una foto y nos sacaron por el puente otra vez, como váyanse para su casa otra vez, no nos dijeron nada, están pidiendo que tengan un familiar que tenga más de 4 o 5 años allá para que lo regrese, no es justo. Entonces queremos que nos den una respuesta, estamos aquí en México, quedamos sin plata, nos quitaron los bolsos, no nos reciben en los albergues, andamos por la calle. Estamos en la calle buscando para decir, podemos meternos en un programa para decir nos aceptan allá o qué hacemos, porque cómo nos vamos a devolver si no tenemos ni para pagar dónde quedarnos. Nos entregamos, nos toman las huellas, los datos, todo, y lo que hacen es deportarnos. Estas personas en muchos casos llevan más de un mes viajando, atravesando selvas, atravesando territorios que son absolutamente inhóspitos. Y la gran diferencia es que ellos no están huyendo solamente de las maras o están huyendo de una situación económica inestable, están huyendo de la falta de libertad, están huyendo de tener que vivir bajo el yugo de un régimen que ha castigado a 7 millones de personas a tener que abandonar sus hogares. Y eso yo creo que es una diferencia enorme que esta administración debería comprobar. Claro, si tenemos en cuenta que la vicepresidente dijo que los centroamericanos venían a este país por el cambio climático, quizá usted puede entender cuál es la neurona que pasa más o menos por la Casa Blanca en este momento. Sí, perfecto, una cosa, Marian, que yo veo que con una cosa tan seria como es la política migratoria, que, te repito, tiene años en discusión, y que yo creo que están tratando de tomar medidas en función de las elecciones, como estaba tan criticado por lo que tú decías, por una apertura de la frontera, intentan con esto restañar las heridas que han creado en el país. Yo creo que en este momento que los Estados Unidos han olvidado completamente dos cosas en este caso específico. Uno, esos no son solamente hombres, son madres, hay mujeres en estado, hay una señora que lleva a sus 3 hijos cargados. O sea, es un caso humano realmente conmovedor y terrible. Y la gente olvida, Mariana, la relación de Venezuela con los Estados Unidos, de la época de nuestra libertad. Cuando vino el boicot petrolero a los Estados Unidos, el único país del mundo que no se sumó al boicot fue Venezuela, porque fue siempre el más solidario aliado de los Estados Unidos. Y que realmente ahora lo escojan para tratar de enmendar o corregir una visión que hay por sus apetitos y necesidades políticas es realmente algo absolutamente condenable. A Tijuana, México. Y ahora en México, llegamos aquí a México y llegamos a Migración. En Migración nos dio unos permisos por 7 días para seguir avanzando, haciendo papeles, que nos dijeron que no nos podían deportar a nuestro país, sino que hay un convenio ahorita para hacer unos permisos de trabajo y ponernos a trabajar aquí. De verdad que el sueño de nosotros es el sueño americano. Queríamos llegar a Estados Unidos. Y nos engañaron. Pensamos que ya íbamos a entrar, que nos iban a procesar porque según John Biden dijo que nos iba a autorizar a quedarnos. Y mira lo que está sucediendo. Todos estamos de acuerdo en que la frontera sur de Estados Unidos tiene que controlarse. No puede ser que cualquiera entre en este país y que se ponga, como decía Negar, la seguridad de nuestro propio país en juego. Pero hay casos y hay que entender exactamente por qué la diáspora de Venezuela, por qué están saliendo mayoritariamente de Venezuela. Y ahí quizá la pregunta, Negar, es en lugar de buscar esta solución 3 semanas antes de las elecciones, ¿por qué dejar de hablar con un dictador? ¿Por qué darle la razón a un dictador y tratar de posicionarle en una posición de presidente que no le corresponde? Porque él es el motivo. Fíjate, hay algo bien interesante en todo esto y es que definitivamente la política de salvaguarda de los derechos humanos de los Estados Unidos ha quedado muy mal parada frente a
al ojo del mundo. Frente a los ojos del mundo, los Estados Unidos está atropellando a venezolanos que no tienen posibilidades de estar en su país y mucho menos de poder llegar a los Estados Unidos para ver si pueden ser acogidos, protegidos de esa barbarie que existe en Venezuela. Pero adicional a eso, existe un reconocimiento por parte de la Casa Blanca, de la administración del presidente Biden, sobre el régimen de Venezuela, catalogándolo como una presidencia democrática. Claro. No, pero entonces, negociando con él la entrega de los narcosobrinos, y la posibilidad flexibilización. Y la posibilidad del envío de petróleo a Europa. Ahora, ¿qué es lo que más llama la atención de todo esto? Que no amplían tampoco el TPS. Inicialmente se otorgó para proteger a 323.000 venezolanos que ya estaban en los Estados Unidos, pero que posterior al decreto del TPS han venido llegando a través de la frontera sur. Y adicional a eso solo dan 24.000 paroles humanitarios para los venezolanos que puedan llegar para frenar la migración en la frontera sur. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que que no está evaluando efectivamente el tránsito de esos venezolanos, que van más de 170.000 en lo que va de año, que han llegado a través del Darién, cruzando situaciones inhóspitas, perdiendo vidas, las mismas vidas que se pudieron perder de los cubanos en el océano tratando de llegar a la libertad de los Estados Unidos, es la vida que se están perdiendo a través del Darién por llegar a un país de libertades, a un país que le permita salir de su situación forzada venezolana y rehacer su vida. Pero es que lo ideal, Diego, sería no tapar la causa, sino buscar cuál es el motivo. Y el motivo se llama Nicolás Maduro. Y sentarse a negociar con Nicolás Maduro, como te digo, la entrega a los narcosobrinos, la flexibilización de las sanciones, la entrega por gente inocente, por personas inocentes. Quiero decir, eso pone en una situación muy complicada al éxodo de tantos venezolanos. Sí, pero fíjate, esto que está hablando Negar, que es verdad. En una política humanitaria de refugiados no le pueden exigir que tenga sponsors en los Estados Unidos. Eso es absolutamente absurdo, porque entonces no son refugiados, son visas normales en condiciones normales para extender visas a los venezolanos. O sea, realmente regresar a un proceso que no corresponde a una asistencia humanitaria. Y lo que tú estás diciendo, a mí me llama la atención, Mariana, me imagino a Negar igual, que un problema tan grave como es este problema en la frontera sur, los Estados Unidos a este tema han dedicado a una persona para que fuera un día que la frontera, que fue la vicepresidente Harris. O sea, no han puesto a nadie importancia a ocuparse con la jerarquía a un problema humanitario y político de esa dimensión. Porque como bien dice Negar, la imagen de los Estados Unidos, regresando a estos venezolanos que vienen corriendo, huyendo de una narcotiranía criminal, y ver cómo los rechazan y los ponen en un puente peatonal para regresarlos a México, que tampoco se ocupa de los venezolanos, y hemos visto los refugios que tienen en México, distan mucho de tener el mínimo nivel de asistencia humanitaria. Ahora, yo les quiero preguntar a los dos, porque yo ya me he hecho mal pensada por naturaleza y quizá a lo mejor ustedes me pueden corregir. Obviamente la emigración venezolana, a diferencia de otras nacionalidades que vienen a este país, como digo, huyendo de la situación económica, de las maras, por buscar un futuro mejor, aquí vienen huyendo directamente del comunismo, vienen huyendo de un sistema que los oprime, que los maltrata, que los saquea. Vienen huyendo de Nicolás Maduro, y cuando lleguen a este país, ese tipo de personas que llegan, yo dudo mucho que vayan a ser votos hacia cualquier cosa que huela a socialismo o cualquier cosa que pueda oler, así como sea de lejos, a comunismo. No es un voto que le interese tal y como está el Partido Demócrata en esta situación. No estamos hablando del Partido Demócrata de Bill Clinton ni del Partido Demócrata de antes, estamos hablando del Partido Radical que se ha insertado dentro del propio Partido Demócrata. ¿Eso no sería un voto interesante para esta administración? Me imagino que a lo mejor en estados como quieren que en algún momento voten las personas que no son ciudadanas o que en un futuro puedan votar los que están llegando, a lo mejor también va por ese lado. Sí, yo creo que de alguna otra forma la capitalización de esos votos hoy en día no lo están tomando en consideración. Y definitivamente el voto venezolano no es el voto más duro. El voto del cubano, del centroamericano, hasta del propio mexicano, que tiene mucho más tiempo migrando a los Estados Unidos, es un voto que pudiera ser más considerable que el del venezolano. Sin embargo, si nosotros sacamos la política del medio y nos vamos
única y exclusivamente a lo que son los refugiados y los derechos humanos, está muy mal hecho por parte del propio presidente, que en algún momento dijo que no iba a deportar a ningún venezolano. Y lo dijo en el marco del otorgamiento del TPS a los venezolanos. Y vemos hoy cómo hay más de 40 venezolanos que fueron regresados a México en condiciones inhumanas, producto del título 42 de la Ley de Inmigración. Lo de los autobuses me estabas comentando. Sí, definitivamente quien recibía a los migrantes y quien de alguna otra forma estaba padeciendo la recepción de esos migrantes era Texas y California. Pero se masificó la situación del migrante cuando fueron enviados a Nueva York, a Washington y a Delaware. Lamentablemente, la pugna entre partidos de gobierno ha traído de que hoy en día se haya un reconocimiento de que había una crisis migratoria en la frontera, que había unas puertas abiertas y que de alguna otra forma había que controlar. Negar 24.000 posibles visas. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, los requisitos es tener de alguna otra forma a un patrocinador en los Estados Unidos que le brinde un apoyo financiero de otro tipo. Ese apoyo de otro tipo puede ser alojamiento, okay, no solamente financiero. Pasar rigurosos controles biométricos o biográficos de seguridad nacional y seguridad pública. Sí, se requiere de que la persona que va a migrar a través del parol humanitario traiga por lo menos un cuadro de vacunas para lo que es la seguridad pública y controles de biométricos para saber si han cometido o no algún delito. Presentar certificado de vacunación y otros requisitos, y adicional a eso no van a ser elegibles las personas que ya fueron deportados o las personas que ingresaron ilegalmente, tanto en Panamá como en México. Y ese es un punto importante, porque la gente que esté ahora por Panamá y por México entraría entonces en ese... Efectivamente, no van a ser elegibles para estas 24 Diego, tu reflexión. Eso es exactamente igual para cualquier venezolano que vaya a pedir una visa normalmente a los Estados Unidos. Le hacen todos esos mismos exámenes. Yo lo que digo que no están aplicando una política de asistencia humanitaria a refugiados. No, están aplicando los procedimientos normales, en condiciones normales, a un país que ha sido el mejor aliado que ha tenido los Estados Unidos en América Latina, siempre solidario. Y en este momento yo te diría que fuera de discutir más a fondo lo que yo creo que con toda razón tú señales que el tema es con Maduro, aquí hay que ver cómo solicitar que se le haga justicia a estos venezolanos que pasaron, que son cerca de 150, y no solamente hay venezolanos, dentro del grupo había una señora hondureña, etcétera, que también estaban en la prisión con ellos en Texas durante 4 o 5 días, de que se les haga justicia a ellos, porque no se compadece con el sistema legal de los Estados Unidos aplicar retroactivamente una ley como lo están haciendo con ellos. Bueno, pues con eso de que no se toma como arma política, quizá esos mismos abogados que van a prestarle servicio a los que aducen que fueron trasladados a Martha's Vineyard sin su permiso, pues a lo mejor le prestan también servicio a estas personas que han sido movidas de su posición sin su permiso también.